Hola mis bombones. Hoy vamos a ver las oraciones bimembres. Como ya habíamos dicho antes, las oraciones bimembres se llaman así porque tienen dos miembros o partes, sujeto y predicado. Y hoy aprenderemos a analizarlas. Vamos con esta oración. Los niños juegan a la casita. Lo primero que buscamos es el verbo y nos preguntamos, ¿qué hace o qué hacen? Juegan. Marcamos a ese verbo como el núcleo del predicado y ponemos núcleo verbal, NB. Ahora vamos a buscar el sujeto y nos preguntamos, ¿quiénes juegan a la casita? Los niños. Siempre del predicado el núcleo va a ser un verbo y siempre del sujeto el núcleo va a ser un sustantivo. Entonces preguntamos, ¿qué es o qué son? Niños. Marcamos a ese sustantivo como núcleo de ese sujeto. Vemos que en el sujeto aparece s.e.s. Significa sujeto expreso simple. ¿Por qué decimos expreso? Porque está escrito, lo estamos viendo, lo podemos leer. Simple porque tiene un solo núcleo, un solo sustantivo. Y el predicado de esta oración se representa con PBS. Significa predicado verbal, ¿sí? Porque el núcleo del predicado es un verbo, y simple porque hay un solo núcleo, un solo verbo. Vamos a ver esta oración. Mili y Juana bailan y cantan. Primero buscamos los verbos, las acciones, preguntándonos ¿qué hace o qué hacen? Bailan y cantan. Hay dos acciones. Por lo tanto, vamos a marcar los dos núcleos verbales del predicado. Y vamos a preguntar para encontrar el sujeto, ¿quiénes bailan y cantan? Mili y Juana. Y acá tenemos dos sustantivos propios, Mili y Juana, o sea, dos núcleos del sujeto. Los marcamos también. Ahora podemos ver que en lugar de ser sujeto expreso simple, pasa a ser sujeto expreso compuesto, ya que tiene más de un solo núcleo, tiene dos núcleos, dos sustantivos, por eso es compuesto. Y con el predicado pasa exactamente lo mismo. En lugar de ser predicado verbal simple, pasa a ser predicado verbal compuesto, ya que tiene más de un solo núcleo verbal, más de un solo verbo. Vemos estos ejemplos. Sofía y yo comemos tallarines. Buscamos primero el verbo, que es comemos. Lo marcamos como núcleo verbal. Luego preguntamos, ¿quiénes comemos tallarines? Sofía y yo. Lo marcamos como sujeto. Es sujeto expreso compuesto porque tiene dos sustantivos que los marcamos como núcleo de ese sujeto. Y es predicado verbal simple porque tiene un solo núcleo verbal. Lo marcamos entre corchetes porque es una oración bimembre y ponemos OB que corresponde a oración bimembre. Vamos al otro ejemplo. Mi perrito corre y ladra. Buscamos los verbos, los núcleos. Hay acá, hay dos. Corre y ladra. Los marcamos como núcleo verbal y le preguntamos, ¿quién corre y ladra? Mi perrito. Marcamos a mi perrito como el sujeto. Es un sujeto expreso simple porque está escrito y es simple porque hay un solo núcleo, un solo sustantivo. Y es predicado verbal compuesto porque hay más de un núcleo, hay más de un verbo. Lo marcamos entre corchetes y ponemos OB, oración bimembre. ¡Atención! Vamos a leer este ejemplo. Compré una mochila muy linda.
¿Hay un verbo? Sí. Compré. Lo vamos a marcar como núcleo verbal. Por lo tanto, ya sabemos que hay una oración bimembre. Ahora le vamos a preguntar, ¿quién? Compré una mochila muy linda. ¿Quién? Yo compré. Pero no está. Entonces, cuando el sujeto no está escrito, pero yo puedo saber, puedo adivinar cuál es el sujeto, lo llamamos sujeto tácito. Significa que hay sujeto, solo que no está escrito, sino que está escondido y por eso puedo saber cuál es el sujeto de ese predicado, de esa oración. No olvidemos marcarla entre corchetes y poner O, B, que significa oración bimembre. Vemos otro ejemplo más. Pintamos las paredes de la cocina. Hay un verbo que es pintamos, lo marcamos como núcleo verbal. Y preguntamos, ¿quiénes pintamos las paredes de la cocina? Nosotros. Como no está escrito, pasa a ser un sujeto tácito y sabemos que es nosotros. Estamos ante un predicado verbal simple porque hay un solo verbo, un solo núcleo verbal. Recuerden que marcamos entre corchetes y colocamos oración bimembre. Vamos al otro ejemplo. Estudias y escribes de una manera estupenda. Buscamos el verbo o los verbos. Acá hay dos, estudias y escribes. Lo marcamos como núcleo verbal. Y nos preguntamos, ¿quién estudias y escribes de una manera estupenda? Tú. Es un sujeto tácito porque no está escrito, pero podemos saber cuál es. Lo ponemos como sujeto tácito. Y tenemos un predicado verbal compuesto, ya que hay dos núcleos verbales. Lo marcamos entre corchetes, colocando que es una oración bimembre.